sacerdotes pederastas en la Iglesia Católica. Hace varios años que la pedofilia y la pederastia de los curas católicos viene haciendo estragos entre los niños que acuden a colegios e iglesias católicas, y el oscuro manejo que ha hecho el Vaticano de estos asuntos, propio de épocas medievales, y también la lentitud de los gobiernos democráticos para encerrar a estos degenerados católicos, curas católicos, ha enervado a una sociedad que clama justicia rápida y eficaz contra estos malnacidos. ¿Cuál es la causa de la pederastia? Bueno, unos dicen que son enfermos, otros que está relacionada con la homosexualidad. En fin, yo personalmente entiendo, como algunos otros también, que la pederastia, como muchas otras desviaciones de la sexualidad, está íntimamente ligada al celibato. El celibato es un ejercicio contra natura, de eso no cabe la menor duda. La naturaleza del ser humano, según está estipulada por el mismo Dios judío de las Escrituras bíblicas, es crecer y multiplicarse. Eso lo enseña la misma Iglesia Católica usando el mito folclórico de Adán y Eva. No obstante, esta ley natural es tergiversada por la autoridad católica que impone la innoble e insensible condición del celibato a todo aquel que quiere servir a Dios como un cura, una monja o un monje. ¿Y por qué la Iglesia Católica Romana impone el celibato? No cabe la menor duda que la causa de esta condición es la de controlar. La Iglesia Católica es una enferma de control. Nos quiere controlar en esta vida y en la venidera también. Note, por favor, que a sus incondicionales, curas, monjas y monjes, el Vaticano les controla todo. Les controlan la sexualidad, les controlan la obediencia y les controlan el dinero. El voto de castidad, el voto de obediencia y de pobreza. Os van a dominar totalmente. Eso es lo que anhelan. Recordemos que el celibato, tal y como se conoce hoy en día, no es más que una reacción del catolicismo al protestantismo, al movimiento protestante, porque éste incitaba al casamiento de los curas y de las monjas. Lutero mismo dio ejemplo de ello. El Vaticano, viéndose amenazado en el ejercicio de su control enfermizo sobre sus curas y monjas y monjes, declaró el celibato total en el Concilio de Trento en el 1545 al 1563. Los estamentos católicos dicen que los curas y monjas deben ser célibes porque Jesús de Nazaret era célibe. Pero oiga, ¿no decís también que Jesucristo era único en su clase, siendo la perfecta unión entre dos naturalezas, una perfectamente humana y otra perfectamente divina? Que él tuviera la visión del celibato como individuo excepcional fuera de su clase no implica, por tanto, necesariamente que todos los que le sirven, que son seres corrientes y normales como cada hijo de vecino, tengan la obligación de ser célibes y someterse a presiones físicas y psíquicas para las que no están debidamente capacitados. Y entonces pasa lo que pasa. Los escándalos sexuales han copado a la Iglesia Católica. Ahora los padres no se atreven a enviar a sus hijos a una escuela donde hay curas por miedo a que estos sinvergüenzas, algunos de ellos obviamente, abusen sexualmente de sus hijos y los desgracien para toda la vida. Solamente en Estados Unidos hay más de 100.000 casos y más de 40.000 curas envueltos en procesos inculpatorios por estos hechos de los que estamos hablando. Y no han salido todos a la luz, todos los casos no los conocemos. ¿Cuántos niños han callado en silencio esas vejaciones?
¿Cuántos curas se han salido con la suya? ¿Cuántas veces ha ganado el poder, la amenaza, la ocultación de pruebas? ¿Cuántos curas han sido cambiados de parroquia antes de que el problema explotara? ¿Cuántos casos han sido acallados con dinero? No podemos saberlo, quizá nunca lo sepamos. Lo que sí les aseguro es que fueron muchísimos más de los que hoy en día conocemos. Se estima que solamente conocemos un 5% de estos hechos. Y eso que estamos hablando de hoy en día, del siglo XXI. Porque si nos remontamos a las centurias pasadas, en las que la Iglesia Católica era dueña literal de los gobiernos y de la cultura y de todo, épocas en que las personas humildes tenían mucha menos defensa que hoy en día, o ninguna en absoluto, entonces sí, que estas aves de rapiña católicas hicieron sus maldades como gusto y gana les dio, sembrando de desgracia y de mal a todos aquellos juveniles que confiaban en ellos. Los escándalos sexuales de la Iglesia Católica son notorios a lo largo de toda la historia, desde los cardenales renacentistas rodeados de bellos mancebos de quienes abusaban, a los cementerios de neonatos en los monasterios de monjas católicas, pasando por los bares gay de Roma, donde se citan los sacerdotes descocados, los sacerdotes gay, para pasar sus fiestas amariconadas del lobby gay del Vaticano, que ni en el mismo Vaticano se niega ya su existencia. Y finalmente, las vejaciones pederastas que nos ocupan en esta charla. Es importante entender que la pederastia de los curas católicos contra los niños, los abusos sexuales, no son causa del pasado, sino que son, por desgracia, acontecimientos que están ocurriendo hoy mismo, ahora mismo, por decenas y decenas de casos en el mundo. Hoy, un cura católico está abusando de un niño inocente y desgraciándole la vida ahora mismo. Nosotros debemos preguntarnos qué debemos hacer al respecto para evitar este latrocinio. Reflexionando, amigos, tenemos que concretar el hecho de que ¿podrá salir algo bueno de una práctica contra la naturaleza? ¿Podrá salir algo honroso de la represión sexual que le obliga a la Iglesia Católica a sus correligionarios, curas, monjas y monjes? Vamos a ver un poco más en profundidad en qué consiste esto del celibato católico. La base donde se apoya este celibato es pretendidamente novotestamentaria. Jesucristo, según la interpretación católica de los evangelios, fue célibe. Se abstuvo de todo contacto y práctica sexual. La lógica, usada por los católicos y que supuestamente dimana de los textos novotestamentarios, afirma que el casado debe ocuparse de la esposa y los hijos, pero el soltero, célibe, tiene más tiempo y energías, menos distracciones para servir a Dios y a sus congéneres. Esta interpretación bíblica, hemos de aclararlo, es exclusiva de los católicos. Ni los judíos, ni los ortodoxos, ni los protestantes, basados todos en la Biblia, practican el celibato de sus ministros. En adición, no se puede tener certidumbre absoluta sobre si Jesucristo fue célibe o no, ya que los evangelios no son, como ya hemos dicho aquí o en otras ocasiones, biografías exhaustivas y precisas de Jesús. Hay grandes lagunas sobre la vida de Jesús y no sería de extrañar que el Galileo fuera un hombre casado. No tenemos una certidumbre de que no fuera así.
No obstante, lo exigido por la Iglesia Católica a su clero y aparte de otras consideraciones, la verdad es que el celibato no es algo que se impone en el Nuevo Testamento, sino una opción que debe ser decidida por la persona exclusivamente, individualmente, y en ningún caso una condición sine qua non evangélica para servir al Dios judío. Claro ejemplo de esto es que los textos del Nuevo Testamento indican que los apóstoles viajaban con sus esposas y que Pedro mismo tenía suegra. Imagínese, el primer papa resulta que estaba casado. Ahora debemos preguntarnos, ¿cuál es la relación entre el celibato y la pederastia? Si alguna. Verá usted, amigo mío, cómo yo lo veo. El cauce normal de la sexualidad conduce a la procreación. La procreación es el propósito último natural de la sexualidad. Porque la sexualidad, mi querido amigo, aunque muchos lo crean así, y aunque tengamos cierta libertad para entretenernos con ella, no es un juguete de nuestro egoísmo que manipulamos para nuestro placer, sino que el placer es el reclamo, es el vehículo que hace posible y seguro el camino de la sexualidad hacia la procreación, que es, como ya hemos dicho, su fin primordial. Fíjese, por favor, si fabricamos un muro que interrumpa el cauce de un río, tenemos una presa. Si el caudal de agua sigue fluyendo y fluyendo, va a ocurrir una de dos cosas: o la presa se desborda y el agua encuentra caminos divergentes para llegar a los puntos más bajos de la orografía, que es precisamente su propia naturaleza, o la presión del agua hará reventar el muro que la detiene. Pienso yo, y algunos conmigo he de confesarlo, que la sexualidad se comporta de forma parecida a esto. El celibato es la interrupción forzada y antinatural de la expresión sexual. Y esto provocado por un sistema religioso dominante e insensible que obliga a cortar el flujo natural de la sexualidad y pretende sublimarla. ¿Qué ocurrirá con la fuerza que impele a la sexualidad en la persona, con el drive, el impulso natural de la sexualidad? ¿Qué pasará con ello? Pues que seguirá empujando hasta que se desborde y sortee los linderos de la presa y encuentre caminos aledaños por donde discurrir, o haga reventar el dique que la pretende contener, una de dos. Yo creo que esa muralla a la sexualidad es el celibato, y los caminos aledaños del desbordamiento son el voyerismo, la sexualidad, el travestismo, el amaneramiento, la pedofilia, la pederastia. Todos estos son problemas sexuales declarados de los curas católicos, de algunos de ellos, los que no han podido aguantar la presión, monjas y monjes, a lo largo de toda la historia de la Iglesia Católica. Independientemente de nuestro criterio en relación a las causas de la conducta pederasta, hay tres asuntos relacionados que debemos considerar aquí. Me refiero primeramente al daño que se produce en la persona que sufre este acoso y este crimen, al silencio y manipulación que la Iglesia ha tenido en estos casos. La pederastia es un hecho normalmente deleznable, eso es indiscutible. Pero si para realizar esta acción se manipula a los niños con la fe religiosa y se les amenaza con castigos eternos para que callen
y sigan consintiendo, entonces, ¿qué podremos decir? Porque lo único que se me ocurre, y me van a perdonar, son barbaridades del tipo de coger a estos individuos religiosos católicos y colgarles de los genitales hasta que lo poco que tienen de hombres, hasta que poco a poco se desgarre lo poco que tienen de hombría. Por favor, me disculpan, es que tengo hijos. Toda la maduración psicológica, la formación de la personalidad se resquebrajará en estos pobres infantes que sufren por años y años las vejaciones sexuales de estos mal nacidos. Las depresiones enfermizas, los sentimientos de impureza y culpabilidad y la separación del Dios a quien amaron es solamente parte de su terrible dolor. Solo aquel que ha tenido la desgracia de sufrirlo sabe de lo que hablo. Los demás solo podemos tener una ligerísima idea de esta terrible y maldita agonía. Por último, quiero hablarles sobre la pérfida conducta de la Iglesia Católica en el caso de los curas pederastas. ¿De qué forma tan maquiavélica y malvada ha obrado la Santa Madre Iglesia y los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI en estos casos en los que los más pequeños e indefensos de sus feligreses necesitaban su cobijo con premura? Aquí, en el caso de la pederastia, no cabe duda que la Santa Madre Iglesia Católica se comportó como una zorra desalmada, poniendo sus propios intereses por encima de la ayuda debida a las víctimas infantiles. La Iglesia Católica ha sido como una madre que vende a sus hijos para emborracharse y entregarse en las más asquerosas concupiscencias. Cuando un cura abusaba de los niños, esto es lo que hacían, y lo descubrían, sus superiores lo mudaban en silencio a otras parroquias, donde este depredador sexual católico seguía martirizando criaturas indefensas. ¿Se puede ser más rata que esto? ¿Se puede ser más hijo del diablo y de la maldad? ¿Se puede ser más malvado y traidor que esto? Los que estaban en mayor autoridad que el pederasta, los obispos, prelados y los papas de turno, eran peores que el mismo abusador sexual de los niños. En esto la Iglesia Católica de Roma demostró lo que verdaderamente es: una cueva de perversos egoístas, unos sociópatas religiosos a quienes en realidad solamente les importan sus propios intereses. Los papas de turno, el Wojtyla, alias el nazi, y el Benedictus XVI, alias Darth Vader, fueron los primeros que, conociendo los abusos sexuales de estos curas, los albergaron, los escondieron de la justicia en el Vaticano y consintieron en sus desplazamientos a otras diócesis. Curas pederastas que debieron haber estado presos en cárceles comunes del Estado, escondidos en el Vaticano por los papas. De esta forma, el Vaticano se convirtió en un Estado defensor y protector de criminales. Gracias a Dios que lo que la Iglesia Católica no tuvo las agallas de hacer, estuve a punto de decir lo que la Iglesia Católica no tuvo los cojones de hacer, pero reflexioné y me acordé que estos son todos eunucos, es decir, no tienen lo que los hombres deben tener. Por eso es que pasa lo que pasa. Decía, me perdona la digresión, decía que lo que estos sinvergüenzas grotescos no hicieron, los gobiernos que luchan por ser un 100% aconfesionales, los gobiernos dignos que no se venden, lo llevaron a cabo y encerraron y seguirán encerrando a estos criminales repugnantes en las cárceles
del Estado. Amigos, ¿no es hermoso cuando la dignidad del que no es religioso deja en vergüenza al que se pavonea de su religión cristiana y es un mal nacido? A mí eso me encanta, renueva mi esperanza en la humanidad. ¡Qué vergüenza para el Vaticano! Los políticos mundanos tienen más dignidad, más valentía, más honradez que el gobierno de la Iglesia Católica. Verdaderamente tenía razón aquel que dijo: las putas y los cobradores de Hacienda van delante de los religiosos al reino de la dignidad. Hoy en día la pederastia católica religiosa es un delito que no puede ser ocultado por las autoridades del Vaticano. Cura pederasta a la cárcel y que allí se pudra. En fin, para terminar esta extensa divagación, si usted tiene un hijo en un colegio de curas, si ha sido lo suficientemente torpe para no sacarlo de allí inmediatamente todavía, tenga cuidado. Tenga mucho cuidado, porque esto no ha terminado. Hay un cura pederasta detrás de cada esquina, disfrazado de bondad y amor a los niños, recubierto de pedofilia y amenazando con sodomizar y destruir aquello que más queremos, nuestros preciosos hijos. Por último, quiero hacer un emocional llamado a los gobiernos. No flaqueen ante el poder católico y sus presiones innobles que siempre pretenden doblarles el brazo y manipularles con el cuento de la misericordia, el amor, el perdón y la salvación eterna. Defiendan a sus ciudadanos de estos animales que no solo hieren profundamente a nuestros hijos, sino que ocultan y protegen en el Vaticano a los que esta maldad abyecta hacen. ¿Cura pederasta descubierto? Cura pederasta a la cárcel del Estado, sin más historias. Y si pueden ponerlo con los presos comunes, mucho mejor. Estos criminales les enseñarán a estos malnacidos lo que es la dignidad y el respeto. ¡Oh, sí! Seguro que lo harán y usarán para ello los medios más contundentes a su alcance. Entonces sí que estos curitas católicos pederastas sabrán lo que es ser abusado sexualmente. Entonces sí que van a aprender a gritar en latín. Cura pederasta descubierto, cura pederasta encarcelado. Gracias por su amable atención.